Bien, jóvenes, vamos a dar inicio con la sesión. Vamos a continuar con el desarrollo del caso. Estamos desarrollando el caso de jugos enlatados, es decir, el proyecto de implementación de una planta industrial de producción de jugos enlatados, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? A ver, vamos a ir a nuestro libro de Excel. Hasta hoy hemos desarrollado en primera instancia lo que viene a ser las inversiones. Las inversiones están contempladas por las inversiones fijas, que son los bienes, la inversión diferida, que son los activos intangibles, y el capital de trabajo, que son los recursos que la empresa va a requerir para dar inicio al primer ciclo de operación del proyecto. Luego también habíamos ya desarrollado o construido nuestra estructura de capital, es decir, cómo íbamos a financiar esta inversión. Que por ahora nos dice que el financiamiento externo, es decir, el financiamiento con deuda va a ser de 18 millones y el financiamiento con capital propio alcanzaría a 13.668.093. ¿Okay? Entonces, tenemos por un lado las inversiones que se requiere para la implementación de este proyecto y cómo vamos a financiar esta inversión. Luego tenemos también ya desarrollado el plan de pagos bajo los tres sistemas que ustedes conocen, alemán, francés y el sistema americano. Luego también ya habíamos desarrollado el programa de producción, es decir, el tema de la demanda, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de producción que va a producir esta planta industrial? Ahora, con esto ya nosotros vamos a volver al enunciado y vamos a empezar ya a hablar un poquito de los costos. ¿Qué tenemos en cuanto a los costos? Dice costos de producción y gastos operativos de funcionamiento. Costos variables de producción. Dice el costo variable, mano de obra, materia prima y costos de fábrica se detallan en el siguiente cuadro. El área de producción le ha proporcionado información respecto al consumo estándar o coeficiente técnicos de producción, es decir, cuántas kilos o cuántas horas de mano hombre necesito para la producción de una unidad. Y no olvidemos que la unidad está compuesto por 1,5 kilos, ¿no? Ese es el envase que tiene nuestro producto. Y los precios de compra actuales, es decir, cuáles son los costos de la materia prima, mano de obra e insumos. Luego nos dice 100% facturado la materia prima e insumos, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos el detalle de los requerimientos de las materias primas, insumos y mano de obra. Y lo mismo con el tema de los costos. Entonces, para poder tener el producto terminado, que son los jugos enlatados, nos dice que necesitamos las siguientes materias primas. Necesitamos fruta, que sería la piña en este caso. Necesitamos azúcar, necesitamos algunos insumos químicos y necesitamos carboximetilcelulosa, ¿no? Esas son las 4 materias primas principales para el jugo enlatado. Requerimiento. Nos dice que se necesita 2 kilos de piña por cada unidad de producto terminado. Es decir, si usted necesita tener producto terminado de 1,5 kilos, usted necesita 2 kilos de fruta, en este caso de piña. Azúcar necesitamos 0,01 kilogramos por cada unidad de producto terminado, ¿no? Insumos químicos 0,002 litros por producto terminado y carboximetil 0,004 ml por producto terminado. ¿Cuánto nos cuesta cada kilo de piña? 10 bolivianos, ¿no? Bolivianos el kilo. ¿Cuánto nos cuesta el kilo de azúcar? Bolivianos 8. El litro de insumos químicos, 5 bolivianos. El ml, 4 bolivianos, cada ml, ¿no? Mano de obra. Para obtener una unidad que es el 1,5 kilos de jugo enlatado, se necesita 0,02 horas hombre, ¿no? ¿Cuánto cuesta el horas hombre? ¿Cuánto nos cobra cada hora? 10 bolivianos la hora, ¿no? Por horas hombre. Okay. Muy bien. Insumos. Insumos. Tengo envase y tengo las etiquetas. Necesito un envase y una etiqueta, obviamente que sí. Y cada etiqueta tiene un costo de 0,50 bolivianos la unidad. Y el
perdón, el envase y la etiqueta 010 en la unidad. Muy bien. Entonces tenemos los requerimientos para cada unidad de producto terminado y los costos. Luego dice los precios de compra, es decir, se refiere a los costos de la materia prima, insumos y mano de obra para el primer año, ¿no? Los precios de compra son para el primer año. Ah, ya, para el primer año. Para su proyección, considera una tasa de crecimiento del 4% para materia prima e insumos. Muy bien, para esto y para esto, un crecimiento del 4%. Y un incremento salarial del 6% para la mano de obra, ¿no? Para la mano de obra, a partir del segundo año. Muy bien. Entonces, estos son los costos y requerimientos, tanto la materia prima, mano de obra y los insumos. Luego vienen ya los costos fijos operativos que por ahora no lo vamos a tocar. Entonces, empecemos con tema de los costos. Una vez que ya tenemos la información, tenemos que ir a nuestro libro de Excel y verificar si tenemos esa tabla. Entonces, siempre en la hoja de datos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que tenemos aquí la información, ¿no? Aquí está la información. Entonces, vamos a abrir, bueno, voy a copiar esto, mover o copiar aprovechando. Y lo vamos a llamar costos. Costos. Vamos a quitar todo esto. Entonces, costos variables de producción. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos toda esta información. Entonces voy a copiar esto. Ahí está. Muy bien. Siempre no me voy a cansar de repetir que no debemos copiar los valores. Eso no. Los nombres sí, los podemos copiar, pero no los valores. Entonces, eso tenemos que vincularlo. Entonces, colocamos igual, nos vamos a datos y traemos la información. Ahí está. Ahí tenemos la información. Ahora lo que vamos a empezar es a desarrollar. Entonces, detalle. Estos son los requerimientos, ¿no? Estos son los requerimientos. Entonces, aquí coloquemos los requerimientos de materia prima, mano de obra e insumos. Ahí está. Lo primero vamos a con los requerimientos, es decir, ¿cuánto necesitamos? Por ejemplo, dice, para obtener una unidad de producto terminado, necesito ¿cuánto? 2 kilos. Si yo quiero tener una unidad de producto terminado, necesito 2 kilos. ¿Cuánto yo tengo que producir? ¿Cuántas unidades tengo que producir en el año 1? Tengo que producir 4 millones de unidades. Entonces, yo aquí tengo que preguntarme, ¿cuántos kilos de fruta necesito comprar para obtener 4 millones de unidades de producto terminado? Es decir, 4 millones de unidades de jugos enlatados. Y no olvidemos que cada envase tiene 1,5 kilos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, con eso ya podemos ir construyendo. Entonces, aquí vamos a colocar unidad de medida. No olvidemos que estamos evaluando el proyecto para 5 años, entonces tenemos que proyectar para los 5 años. Ahí está. Copiamos los nombres. Eso no va a cambiar. Muy bien.
Aquí vamos a tener kilogramos año. ¿Cuántos kilos de piña tengo que comprar? ¿No? De fruta, de materia prima. Año. ¿Cuántos kilos de azúcar? Y aquí. Insumos químicos es en litros. Ojo, esto es en litros. Carboximetil es en ml, ¿no? En ml. ml año. Muy bien. Mano de obra. Esto está Horas. horas hombre, ¿no? Sí. Horas hombre año. En base está, eso está en unidades. Y las etiquetas también en unidades. Muy bien, ahí está. Ahora sí. Yo necesito producir en el año 1 4 millones de unidades. Este es en unidades año, pero no olvidemos que cada unidad, una unidad equivale ¿a cuánto? A 1.5 kilogramos, ¿no es cierto? A 1.5 kilogramos. Muy bien, entonces, si yo quisiera producir 4 millones de unidades, ¿cuántos kilos de piña tendría que comprar de materia prima en el año 1? ¿Cómo calculo eso? Lo voy a traer aquí. Quiero producir 4 millones de unidades. Si para producir cada unidad necesito 2 kilos de piña, entonces ¿cuánto tengo que comprar? ¿Cuántos kilos? 8 millones. 8 millones sería, Inge. 8 millones, le dicen. Entonces 2 por los 4 millones. 4 millones. 8. Entonces, ese es lo único que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, los 2 kilos que necesito por cada unidad, lo voy a multiplicar por la unidad que voy a producir. Entonces, ojo, aquí tenemos que saber nuevamente inmovilizar filas, columnas o fila y columna. A ver, primero, esos 2 kilos necesito que se puedan inmovilizar hacia abajo. Sí, cuando yo replique hacia abajo la operación deberían moverse porque abajo está azúcar, insumos. Y cuando yo replique, una vez replicado hacia abajo y hacia la derecha, también lo voy a replicar. ¿Debería moverse esto hacia la derecha o no? No, ¿no es cierto? Porque en el lado derecho está la unidad de medida, después está celdas en blanco, entonces no debería moverse hacia la derecha, pero sí hacia abajo. En otras palabras, la fila sí debería estar libre y la columna es la que debería inmovilizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Si ustedes gustan, anótense. Para inmovilizar columna es 3 veces F4. Uno es fila y columna. La segunda es inmovilizar fila y la tercera es inmovilizar columna. Entonces, fíjense, el símbolo del logro está delante de la letra y uno solo. Eso Y para lo tengo laptop, que multiplicar. Eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de producción que son 4 millones. Aquí lo mismo. Voy a replicar hacia abajo. Hacia abajo no se debe mover porque si no va a agarrar celdas en blancos. Entonces eso significa inmovilizar fila. A la derecha sí debería moverse porque cambia las cantidades producidas de acuerdo a los años. Entonces aquí cambia la situación. Aquí inmovilizo fila y dejo libre columna. Entonces no olvidemos que inmovilizar fila significa apretar 2 veces F4, ¿no? 1 y 2. Y ya está. Con eso, lo único que tengo que hacer es replicar abajo y a la derecha. Y listo. Y ya lo tenemos.
Entonces ya tenemos la cantidad de kilos que tenemos que comprar de fruta en cada uno de los años, la cantidad de kilos, la cantidad de litros de insumos químicos, la cantidad de ml de carboximetil, la cantidad de horas hombre de mano de obra, la cantidad de envases y etiquetas. ¿Estamos? Ahora sí, le escucho su pregunta. Alguien estaba consultando. Dicen, y para inmovilizar en laptop, igual es lo mismo FN y F4. Exactamente, Dos veces. FN y al mismo tiempo F4. ¿Cuántas veces? 4 igual lo mismo, o sea, Lo 3 veces mismo, o 2. lo mismo. Una sola vez fila y columna. 2 veces inmoviliza fila, deja libre columna. 3 veces inmoviliza columna y deja libre fila. Ya, gracias. Muy bien, ya tenemos las cantidades. Una vez que ya tengamos las cantidades, ahora necesito los costos. Entonces ya tengo los requerimientos de materia prima, mano de obra e insumos. Ahora, costos de materia prima. Costos de materia prima, mano de obra e insumos. Lo que voy a hacer es copiar este formato. Voy a copiar el formato aprovechando. Ahí está. Y lo voy a borrar todo esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nos vamos a datos, los costos. Costos de la materia prima, mano de obra. A ver, ¿cuánto cuesta el kilo de piña? 10 bolivianos. ¿Cuánto cuesta el kilo de azúcar? 8 bolivianos. Entonces, esta es información lo que tengo que llevar. Entonces, para el primer año, el kilo de fruta de piña sale 10 bolivianos, el kilo de azúcar 8 bolivianos. Y ya está. Ahí está. Entonces, esto está en unidades de medida. Esto lo voy a llevar también para no estar copiando. Este lo voy a copiar y pegar. Ahí está. Ahora sí. Estos costos de la materia prima, mano de obra e insumos nos dice que es para el primer año, porque eso hay que tener cuidado. No nos dice, los precios de compra son para el primer año. Entonces son para el primer año. Para su proyección, considere una tasa de crecimiento del 4% para materia prima e insumos y un incremento salarial del 6% para mano de obra. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta para proyectar los costos para a partir del segundo año. Entonces, dejamos de compartir esto, nos vamos a aquí y aquí. Tasa de crecimiento de materia prima e insumos, ¿no? E insumos y el incremento salarial. No olvidemos que cada año hay un incremento salarial, por lo cual se incrementan los saberes básicos y por ende las horas hombre. Muy bien, excepto estos últimos 2 años que no hubo, ¿no? Pues ya saben ustedes cuál, por el tema de la pandemia. Pero después siempre hay un incremento. Entonces nos dice que es 4 y 6%. Ahí está. Porcentaje. Ahí está. Muy bien. Entonces, si el primer año el costo de la fruta de piña era 10 bolivianos, para el segundo año va a tener una tasa de crecimiento de ¿cuánto? Del 4%, ¿no? Pero esto para la materia prima e insumos. Entonces, 1 más el 4%. Esto replico simplemente hasta carboximetil, porque la mano de obra tiene otra tasa de crecimiento. Eso tengan mucho cuidado, ¿no? Ahí está.
Mano de obra tiene otra tasa de crecimiento. Entonces sería 10 por 1 más el 6%. Y ahí está. Y finalmente los envases, los costos de los envases. Eso sí va a tener la tasa de crecimiento del 4%. Muy bien. Abajo y a la derecha. Ah, ya. Fíjense, ahí tengo un problema, ¿no? Tiene que haber inmovilizado. Ah, ya, esto no está inmovilizando aquí. Siempre tenemos que tener cuidado de eso. Ahí está. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. Le hice una consulta, buenas noches. Esa tasa de crecimiento son cálculos nomás que se saca, o sea, aleatoriamente, No. cálculos aproximados. No, a ver, ¿cuál es la política del El, gobierno, por el, ejemplo, del gobierno de turno actual que ha vuelto? ¿Cuál es la política de la tasa del incremento salarial? Tiene el una política, salarial sí entiendo, pero el crecimiento lo se mismo, refiere pues a nuestros productos, ¿no? exactamente. A ver, Ujú. por ejemplo, hay varias variables que nosotros podemos tomar en cuenta. Primero, por ejemplo, podemos tomar en cuenta el crecimiento promedio histórico de nuestras empresas competidoras, por ejemplo, que están en el mercado disponible. ¿Cuál es el crecimiento que ellos han tenido año tras año? Puedo utilizar esa tasa como referencia. Y la otra podría utilizar como tasa de crecimiento el PIB también. Si el país está creciendo, entonces yo por lo menos espero crecer al mismo ritmo que el país lo está haciendo. Entonces yo podría utilizar como tasa de crecimiento para de los costos, por ejemplo, puede ser del PIB también, o la misma de la tasa de inflación. Esto del PIB me puede servir para la demanda si ustedes quieren. Pero la tasa de inflación, por ejemplo, me puede servir para el crecimiento de los costos. ¿No? O sea, yo no puedo decir alegremente va a crecer por 5, pero ¿por qué 5? Entonces yo tengo que saber justificar por qué. Digamos. Entonces, como tasa de crecimiento, podría tomar en cuenta el crecimiento promedio de la tasa de inflación de los últimos 10 años, 15 años, ¿no? Imagino que está alrededor de 4 o 5%. ¿Queda claro? Entonces tiene que ver un por qué. O sea, no es nomás poner yo quiero crecer esto, ¿no? Y alguien te va a preguntar, ¿por qué quieres crecer eso? O sea, ¿en qué te sustentas en que utilices esa tasa de crecimiento? Entonces, tras de ese 4% hay un porqué. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, Inge. Bien. Sí, licenciado. En este caso me lo dan un 4%, ¿no es cierto? Pero yo al momento de hacer un proyecto, pero tengo que justificar el porqué del 4%. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ya tenemos los costos entonces. Ahora lo que me tengo que preguntar es en realidad, ¿cuánto me cuesta comprar? ¿Cuál es el costo de compra de la materia prima, que es la fruta, de 8 millones de kilos? O sea, ¿cuánto me va a costar comprar 8 millones de kilos de fruta? ¿Cómo determinaría eso? ¿Cómo determinaría eso? ¿Cómo determino eso? Esto ya va a estar expresado en bolivianos, ¿no? En bolivianos. Lo A ver, multiplica por lo que queremos producir, ¿no? simplemente multiplicamos, ¿no? No hay mucha ciencia aquí. O sea, multiplicar la cantidad de kilos que quiero comprar por el costo por kilo, que es 10 bolivianos. Esto abajo y a la derecha. No sé si alguien tiene
¿Alguna consulta hasta ahí? Licenciado, perdón, tengo una consulta yo. Eso de que el envase equivale a 1,5 kilos, ¿exactamente a qué se refiere? No lo entendí bien esa parte. Una unidad. Por ejemplo, usted Ajá. compra, a ver, el azúcar lo podemos comprar por kilo, lo podemos comprar de 2 kilos, de 5 kilos. Normalmente vienen los envases, ¿no? Sí, En este caso, usted está produciendo jugos enlatados. ¿Estamos de acuerdo? Es como usted compra, sí, por ejemplo, una Coca-Cola. Usted compra una unidad de Coca-Cola. Pero esa unidad de Coca-Cola, usted puede encontrar envases de 2 litros, puede encontrar en envases de 1 litro, puede encontrar en envases de 500 ml, puede encontrar incluso de 3 litros, no, creo que hay hasta de 3 litros y medio, ¿no? Pero no, bueno, sí, sí, licenciado. entonces, a eso se refiere. Una unidad, para nosotros es un producto, una unidad, pero esa unidad, el envase mide, en este caso, 1.5 kilos, no está en litros, en kilos. 1.5 kilos. Entonces, nuestro producto, cada unidad va a tener Esa, ¿no? 1.5 kilogramos de jugos enlatados. A eso se refiere. Ah, ya. Está bien, licenciado, gracias. En este caso, te digo, anda a comprar una Coca-Cola. Perfecto, es una unidad. Te estoy comprando una unidad. Pero usted va a comprar esa unidad de envase de 2 litros, ¿no? A eso se refiere esto. Entonces, vas a comprar, o en este caso, vas a comercializar una unidad de jugos enlatados, pero ese jugos enlatados tiene un peso de 1.5 kilos. Está bien, licenciado, gracias. Perfecto. Muy bien. Total. Bueno, el total, sí, aquí ya me interesa, ¿no? Total costo variable de producción. Bolivianos años. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es sumar, ¿no? Entonces, fíjense, el costo entre materia prima, mano de obra e insumos para el primer año es de 83.624.000 bolivianos. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es agruparlos, es decir, cuánto es el costo de materia prima, cuánto es el costo de mano de obra y cuánto es el costo de los insumos. Ese es lo único que me faltaría. ¿Cómo lo podríamos hacer eso? ¿Cómo lo podríamos hacer eso? ¿Mm? Yo creo que tendríamos que hacer otro cuadro y sacar el valor del costo por cada producto. Sumar simplemente, ¿no? Sí, sí, el valor actualizado, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí vamos a colocarlo. Bueno, costo total, vamos. Aquí este es costo total, ¿no? Costo total. Está en conjunto esto. Ahora, si yo quisiera desglosarlo para materia prima, entonces esto sería entonces aquí le voy a poner materia prima directa. Aquí mano de obra. Mano de obra directa. Y aquí los insumos. O podríamos llamarlo también los costos indirectos de producción, ¿no? O fabricación, algunos lo llaman así. Fabricación. Costos indirectos de producción.
o fabricación. Bueno, este es de producción. Ahí está. Boliviano Sánchez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí simplemente tengo que sumar todos los que corresponden a materia prima, que son frutas hasta carboximetil. Entonces, ya tengo el costo de la materia prima. Mano de obra simplemente es los 800,000. Y los costos indirectos de fabricación sería la sumatoria del envase, que no está dentro del producto, ¿no? Que no está dentro del producto, que viene a ser el envase más etiqueta. Ahí está. Entonces, total costo variable de producción, exactamente lo mismo. Y si usted suma, tiene que dar el mismo. No. Eso no va a cambiar. Lo único que hice es clasificar aquí. Ahí está. O sea, no cambió absolutamente nada. Lo único que he hecho es agrupar como materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de producción. Nada más. Entonces, esto está como costo de materia prima. Entonces, ya tenemos identificado. Muy bien. Ahora sí, lo que sí es una variable importante a conocer es cuánto es el costo unitario de producción. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad de jugo enlatado que equivale a 1.5 kilos? ¿Cómo podría calcular eso? Lo dividimos entre lo que se va a producir. Se divide, Inge, ahí. Sencillito como ganar la oriente, ¿no? ¿Va? Entonces, costo variable, De producción. costo variable unitario Unitario. de producción. De producción. Costo variable total. Aquí costo variable. Porque está en función de la cantidad de producción. Ok. Entonces, a ver, vamos aquí. Vamos a aprovechar este cuadrito. Siempre para no cometer error, eliminen. Es mejor eliminar todo. No empiecen a trabajar sobre encima de ello, porque ahí es donde uno comete error. Entonces, necesito el total costo variable de producción, que sería esto de acá. Y Dividido entre la cantidad, ¿no? Licenciado. Exactamente, necesito la cantidad de producción. Sí. La cantidad de producción. Ok, esto ya no es la unidad de medida. Eso hay que tener cuidado también. Esto sí está bien, bolivianos año, pero esto es unidades Unidad. año, ¿no? ¿Dónde lo tenemos esa información? Lo tenemos en producción, 4 millones de unidades. Que equivale a 6 millones de kilos, ¿no? Y ahí, aquí están los equivalentes en kilos. ¿Okay? Muy bien, entonces como esto ya va a ser, ¿cuál sería la unidad de medida? Unidad por boliviano. Boliviano por unidad. Boliviano por unidad. Exactamente, bolivianos, unidad. Entonces, 83 millones dividido entre 4 millones. 4 millones. Ahí tenemos los costos. Es decir, producir una unidad de jugo enlatado tiene un costo de 20.91 bolivianos. En el primer año. En el segundo año, 21.75 bolivianos. La unidad de jugos enlatados, que es equivalente a 1.5 kilogramos. ¿Estamos? ¿Queda alguna consulta, pregunta? Está claro, Licen. No, Inge, está claro. Muy bien. Entonces ya tienen ustedes
para ir avanzando en su proyecto. Ahora vamos a mover o copiar también, mover o crear una copia. Ahora vamos a entrar con el tema de los ingresos. Ingresos. Entonces, quiero aprovechar el formato, ¿no? Entonces, siempre acostumbrémonos a borrar todo esto. Ahí está. Los ingresos proyectados. A ver, veamos, ¿qué nos dice en cuanto a los ingresos proyectados? A ver, dejo de compartir y nos vamos al enunciado. Bueno, costos fijos. Los costos fijos operativos de funcionamiento están en función del... de los ingresos, en función de los ingresos. No tenemos ingresos, tenemos que calcular ingresos. No puedo calcular todavía eso. A ver dónde está el tema de los precios o cantidad de ingreso. ¿Qué información necesito para calcular ingreso? Precio, aquí está. Dice, la empresa planificó obtener un margen de contribución unitario del 40% sobre el costo unitario de producción. La empresa planificó obtener un margen de contribución unitario del 40% sobre el costo unitario. Entonces, no me dan un precio en sí. Entonces, me están diciendo que el margen de contribución va a ser el 40%. Perfecto. Entonces, me dice que el margen de contribución va a ser ¿de cuánto? 40%. 40% sobre el ingreso. Ahí está. Aquí está, ¿no? Muy bien. A ver, primero, ¿qué son los ingresos? ¿Cómo podríamos definir los ingresos? Es todo el efectivo obtenido por cada unidad vendida, se podría decir. Son Es el los, ingreso a las ventas, Lisa. son los recursos que se percibe por la venta de un bien o prestación de un servicio. En este caso, voy a hacer la venta de un producto, ¿no? Que son los jugos enlatados. Y para determinar el ingreso necesito ¿qué? ¿A qué es igual el ingreso? El ingreso es igual a precio Por cantidad. por Por cantidad. cantidad. Nada más. Precio por cantidad. Ingreso es precio por cantidad. Entonces, para calcular el ingreso necesito precio y necesito cantidad. ¿Cuál de los dos tengo? Tenemos precio unitario, licenciado. A ver, ¿cuánto es el precio unitario? Era 2071 del primer año de Durán. De Piña, digo. Entonces me está diciendo que usted, el costo es igual, el costo unitario es igual al precio, ¿eso? O sea, usted lo vende al mismo que te costó producir. No, licenciado, no. perdón, me confundí. Sí. Ok, Tenemos que aumentarle ahí la Hay utilidad. que aumentarle la utilidad. exactamente, hay que incrementarlo el margen de contribución. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos entonces, aquí lo vamos a traer aquí. Vamos a traerlo aquí. Necesitamos el costo unitario de De producción. producción. Para no estar yendo a otra tabla, ¿no? Esto está en bolivianos, Unidad. unidad. Entonces lo vamos a traer. Ahí está. Muy bien, entonces ahora para calcular el precio de venta, me dice esto va a estar en bolivianos, unidad también, ¿no? Dice un margen de contribución del 40%. Entonces digo, esto costo unitario voy a dividir entre 1 menos el margen de contribución. 40%.
40%. Es decir, el precio de venta va a ser 34.84. ¿Ok? Ahí está. ¿Estamos? Ojo, que no es lo mismo que usted haga. Por ejemplo, a ver, voy a asumir aquí un ejemplo. Voy a asumir que el costo unitario de producción es de 60. Y quiero tener un margen de contribución del 40%. Entonces, ¿cuál sería el precio de venta? ¿Cuál sería el precio de venta? Normalmente hacen esto. 60 por 1 más el 40%. ¿No? Normalmente hacen eso, 84. Que es lo mismo que usted multiplique 60 por 40% y a ese lo suma el 60. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Si ustedes hicieran esto, fíjense qué es lo que va a pasar. Imaginemos que vamos a vender una cantidad de 10. Entonces quisiera calcular mi ingreso total, que va a ser igual. Precio por cantidad, ¿no? A eso lo resto el costo de ventas, que es el costo variable, que sería los 10 unidades me costó producir 60, ¿no? Entonces voy a tener un margen bruto, un margen de contribución bruto de 840 menos 600, 240. Entonces mi objetivo, ¿cuál era? Mi objetivo era esto, un margen de contribución del 40%. ¿Tendremos un margen de 40%? A ver, 240 dividido entre 840. No tengo ese margen que yo estaba buscando, como ustedes pueden ver. Entonces, por no saber determinar el precio de venta con un margen de contribución del 40%, yo puedo estar dejando de percibir bastante cantidad de recursos. Simplemente por no saber determinar. Entonces, no es la manera correcta de determinar esto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Es, en vez de multiplicar, es dividirlo y 1 menos el margen de contribución. Ahora, fíjense, el precio es 100. Si usted hace esa operación lo mismo, el ingreso 100 por 10 va a ser ingreso de 100, costo de ventas va a ser 10 por 60, 600, 400. Entonces, si usted divide el margen de contribución de 400 entre el ingreso, va a tener su margen de contribución que estaba como meta del 40%. Es por eso que estamos dividiendo aquí. Eso tengan mucho cuidado. Por eso porque estamos haciendo eso. ¿Estamos? Muy bien. Luego, necesito precio de venta facturado. Estos son sin facturas. ¿Cuál es la alícuota del IVA? Crédito fiscal. El 13%. 13%. Que la alícuota es del 13%. No sé si esto lo tengo por aquí. A ver, vamos a ver. Para vincularlo. Sí, lo tengo. IVA débito fiscal 13%. ¿Ok? Ahí está. Sobre el ingreso. 13%. Entonces, ¿cuál sería el precio de venta facturado? Precio de venta facturado. ¿Cuál sería el precio de venta facturado? Hay que aumentarle al 34.84 el 13%. Muy bien, o sea, sería esto, Por el 13%. Sí, así. Sí, así. sí le dicen. A ver, si hacemos eso, fíjense, si hacemos el precio de venta facturado, entonces me están diciendo usted a esto, aumentarlo el IVA débito fiscal, ¿no? Que sería 13%. Entonces usted me está diciendo, el precio de venta facturado va a ser 100 por 1 más el 13%, ¿no? Y a tu ingreso neto, usted sabe que tiene que restarlo el 13%, porque como va a ser facturado, los 13% son para el Estado, ¿no? Entonces lo restamos aquí. Y fíjense, si usted hace eso, ya usted está dejando de percibir dinero nuevamente. Se está engañando otra vez solito por no saber determinar el precio facturado. Entonces no puede hacer tampoco eso. Porque si usted saca
a 113 el 13%, que es la alícuota del IVA débito fiscal, fíjense, usted está sacando 14.69. Entonces, si usted resta 113 menos 14.69, es decir, cada producto, en otras palabras, usted estaría recibiendo como precio de venta líquido de 98.31. Y no, como decía, 100. Entonces, fíjense, simplemente usted se está engañando por no determinar nuevamente. Ese es otro error que normalmente cometen. El otro error que cometen, hacen la misma operación, pero también lo incrementan en vez del 13, el 16%. ¿Por qué 16%? Porque lo incrementan Más el el ITE. 13% del IVA más el ITE del 3%. El ITE no se debe, el ITE por pagar o el impuesto a transacciones, no se debe incrementar al precio, porque el ITE tiene otro tratamiento fiscal, es decir, es compensado con el impuesto a las utilidades. Entonces no se debe incluir en el precio. Pero normalmente lo incluyen. Usted vaya al mercado y le dice con factura tanto, sin factura tanto. Con factura lo tengo que incrementar el 16. Y el incremento lo hacen de esta manera. En vez de 13, lo agarran 16. Entonces ahí están cometiendo doble error. Uno, no están determinando correcto su 16%. Segundo, no se debe incrementar el ITE al precio. Es simplemente incrementar el IVA 13%. ¿Ok? Entonces, pero el IVA efectivo, no el nominal, este es nominal. Seguramente en costo, ustedes en costos han llevado seguramente, estoy seguro, eso les decían, para incrementar el precio es 14.94%. No sé si recordarán ustedes. Alguien debe recordar eso. Sí, sí, Eso es lo que sí. tienen que hacer correcto. Ese es el correcto. Entonces usted tendría que incrementar aquí, no el 13. No este 13. Entonces debe calcular usted el IVA débito fiscal, pero efectivo. ¿Cómo calcula el efectivo? Lo va a calcular de la siguiente manera. 1 dividido entre 1 menos el 13%. De ahí sale el famoso 14%. Uy, falta aquí restarlo, ¿no? Ahí, aquí es 13, ok. Ahí está. Ese es el famoso 14 puntos. De ahí sale el 14.94%. Esa es la tasa efectiva. Ese es lo que sí se debe incrementar. Entonces, eso sí. Ahí está. Ahora sí. A ver. Correcto. Ahora, esto tendría que irse para aquí. ¿No? Fíjense, ahora sí funciona, ¿no? 40%. O sea, no estoy engañándome, tampoco estoy engañando al cliente. ¿No? Y eso es lo que deben hacer la manera correcta. Y si no quieren hacer esto, si no quieren determinar 14, porque tiene más decimales, porque si yo trabajo con 14.94, si los montos son grandes, ese decimales va a ser la diferencia. Entonces, no es como tal 14.94, sino tiene más decimales. Entonces, si no quiere hacer eso, podría hacer como hicimos el precio de venta. Hemos hecho, ¿no es cierto? El precio de venta sin factura dividido entre 1 menos el IVA nominal, que es el 13%. Entonces puede determinar de esa manera también, no hay problema, por cualquiera de los dos lados. ¿Ok? Si usted quiere incrementarlo como lo hicimos, 1 más el IVA, pero hágalo el efectivo, no el nominal. Caso contrario, divida entre 1 menos el IVA nominal, que es el IVA débito fiscal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos hacer aquí. Entonces, esto está mal. Dividimos en Menos sería ahí entonces, ¿no? menos el IVA. Ahora sí. 40.05 sería el precio. Esto sería entonces el precio. Ahí está. Muy bien. Aquí coloquémoslo. Precio de venta. Facturado. Y ahora recién voy a calcular el ingreso. Para el ingreso voy a aprovechar esto. El cuadro y voy a traer la cantidad producida. ¿Lo tenemos la cantidad producida? Arriba, más arriba. Precio de venta. Sí, Listen.
Sí, tenemos el ingeniero. Precio de venta facturada lo traigo el de aquí arribita. Ahí está. Y necesito la cantidad producida. Cantidad producida. Y la cantidad producida está en unidades año, ¿no? Año. Creo que son 4 millones. Producción, 4 Sí. millones. Ahí está. Y finalmente voy a tener el ingreso total. Esto va a estar en bolivianos. Entonces aquí esto ya es más sencillo que ganar la Oriente, ¿no? Precio Multiplica. por cantidad. Y listo. Y ya tenemos el ingreso proyectado. ¿Queda claro? Sí, Lisian. Perfecto, jóvenes. Aquí vamos a quedar. Sí, está claro. Avancen en sus proyectos, en sus actividades. Mañana continuamos. Mañana también nos vemos a las 19 horas. De ingeniero. Perfecto. Gracias, ingeniero.